Un cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar del método simplex dual. Este método requiere que exista factibilidad dual. ¿En qué consiste esta factibilidad dual? Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hacíamos el método simplex normal, imaginémonos que este es un tabló. ¿Qué exigíamos nosotros? Simplemente que el lado derecho de todas las restricciones, es decir, que todo lo que estuviera de la fila 1 en adelante, sin incluir la fila 0, fuera mayor o igual a 0. ¿Sí? Eso es factibilidad primal. Ahora necesitamos factibilidad dual. ¿En qué consiste esto? En que todo lo que se encuentre en la fila 0, excepto el lado derecho de las restricciones, en este caso sería el lado derecho de la fila 0, perdón, que sería este valor de aquí, el valor de la función objetivo, y obviamente pues el coeficiente asociado a la función objetivo, que sería 1, pero todos estos coeficientes aquí deben ser mayores o iguales a 0. Entonces, esto es factibilidad dual. Y esta de acá es factibilidad primal. En algún momento el simplex se conoció como el simplex primal para diferenciarlo pues del que vamos a ver hoy, que es el simplex dual. Antes, repito, antes para hacer o para aplicar el método simplex nosotros exigíamos factibilidad primal, ahora exigimos factibilidad dual. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos un tablón cualquiera, todos estos coeficientes de aquí de la fila 0 deben ser mayores o iguales a 0. Y si eso ocurre, nosotros podemos aplicar el método simplex dual. ¿Cuál es el primer paso? Verificamos que todos los coeficientes del lado derecho sean mayores o iguales a 0. Si todos son mayores o iguales a 0, ¿sí?, ya estamos en el óptimo y ya nos detenemos allí. Si alguno de estos coeficientes es menor que 0, entonces pasamos al paso 2. Entonces el primer paso, B sub I menor que 0. ¿Hay algún B sub I? Y voy a volver a escribir mayor. ¿Hay algún B sub I menor que 0? Entonces, puede haber sí o no. Si no lo hay, entonces ya estamos en el óptimo. Si lo hay, lo primero es verificar si en cada fila en la que el lado derecho sea negativo, hay por lo menos en el lado izquierdo un coeficiente negativo. Ojo, si el lado derecho es no negativo, pues no importa. Estamos mirando solamente aquellos en los que el lado derecho sea negativo. Entonces, en cada fila en la que el lado derecho, ¿sí?, de la restricción es negativo, se verifica si hay por lo menos un coeficiente negativo en el lado izquierdo de la restricción. Si ese coeficiente existe para cada caso, entonces vamos al paso 3. Si hay por lo menos una fila en la que ese coeficiente no existe, entonces el problema es no factible. Aquí lo escribimos de esta manera. Se verifica que para todo B sub I, lado derecho de la restricción negativo, existe un A sub I J negativo. Si no es este el caso,
consideramos que el problema es no factible. Si este es el caso, entonces buscamos entre los coeficientes a sub i j negativos, entre estos, bueno, primero, escogemos aquel, ¿sí? Entre los b sub i, escogemos aquel que sea más negativo, ¿sí? Y luego seleccionamos un coeficiente, una columna, aquella que tenga esta razón, el valor absoluto de esta razón, más pequeño. Y esa es la columna en la que se va a hacer el pivote. La fila en la que se hace el pivote es aquella con el b sub i más negativo. Veamos en qué contexto vamos a utilizar este método. En esta clase, nosotros estaremos utilizando este método, el método simplex dual, en tres casos específicos. Primero, para encontrar una nueva solución, luego de adicionar una nueva restricción al problema. Pensemos en esto. Usted tiene un problema de programación lineal, lo resuelve, pero una vez la solución ha sido hallada, usted se da cuenta que le faltó una restricción al modelo. Para poder encontrar la nueva solución óptima que correspondería al problema, al nuevo problema, con esta restricción, con esta nueva restricción, pues en principio se tendría que hacer todos los procedimientos, todas las iteraciones. Con este método nos daremos cuenta que no es necesario. Entonces, partiendo del tabló óptimo del problema original, se le adiciona la nueva restricción y con un menor número de iteraciones se puede llegar a la nueva solución óptima. El segundo caso es si usted encuentra el óptimo a un problema de programación lineal y luego se da cuenta que el lado derecho de la restricción ha cambiado. Entonces, ¿cómo encontrar la nueva restricción o la nueva solución al problema? Para eso también se utiliza este método, el método simplex dual. Y por último, para resolver un problema de minimización. Entonces vamos a hacer un ejemplo en cada caso. Empecemos con encontrar una nueva restricción, una nueva solución, luego de adicionar una nueva restricción al problema. Analicemos este problema. Asumamos que usted ha resuelto un problema de programación lineal y encuentra que este es el tabló óptimo. ¿Qué pasa si usted adiciona esta restricción? Lo primero que tenemos que hacer es evaluar si la solución óptima actual cumple con esta restricción. Bueno, lo primero es, entonces, veamos cuál es esta solución. Esta solución es z es igual a 48, x1 es igual a 8, x2 es igual a 8 y x3 es igual a 8. Las variables básicas son x1, x2 y x3. Aquí están. Bueno, evaluemos ahora esta restricción o evaluemos esta solución en esta restricción. Entonces tenemos que x1, que es 8, más 2 por 8, que es x2, me da 16, más un medio de x3, que es 8, sería 4, es menor o igual a 30. Y me queda que 16 más 4 es 20, más 8 es 28. 28 es menor o igual a 30. Y esto se cumple. En este caso, pues no hay que hacer nada. La solución óptima actual cumple con la nueva restricción.
Entonces la solución óptima actual cumple con esta nueva restricción, entonces podemos decir que sigue siendo óptima. Y ya no tendríamos que aplicar el método simplex dual o ningún otro método. Ya con verificar que la solución cumple con esa restricción es suficiente. Hagamos un ejemplo en donde sí tengamos que hacer algo. Veamos el mismo ejemplo. Si es el mismo tablero óptimo, pero ahora la restricción ha cambiado. Ahora es x2 mayor o igual a 10. Esta es la nueva restricción que se adiciona al problema. En este caso, vamos a reescribir esta restricción. Si yo deseo escribirla en formato estándar, en forma estándar, perdón, esto quedaría x2 menos e sub 4 igual a 10. Así quedaría esto escrito en forma estándar. Entonces vamos a incluirla en el nuevo tablero. Este es el tablero original. Habíamos dicho que necesitamos una variable de exceso, es un 4. Y necesitamos agregar la nueva restricción, que es x2 menos es un 4 igual a 10. Ahora, bueno, completemos esto. Aquí hay ceros. Y ya tenemos el nuevo tablero. Vamos a reescribir esto un poco, vamos a adicionar algunas variables, algunas columnas para tener mayor claridad de lo que estamos haciendo. Entonces aquí tenemos la fila y aquí tenemos la variable básica. Entonces aquí en la fila 1, en la fila 0, perdón, esta sería la fila 0, 1, 2, 3, 4. La variable básica en la fila 0 es z, en la fila 1 es x3, en la fila 2 es x1, en la fila 3 pareciera ser x2, pero pues no es x2, porque acá tenemos un 1 y debería estar un 1 aquí y 0 en todas las demás celdas de la columna. Y aquí en la fila 4 podría ser es un 3, pero tiene un menos 1, entonces no puede, es un 4, pero tiene un menos 1, no puede ser, es un 4. Podemos hacer algo aquí. Vamos a multiplicar esta fila por menos 1. Entonces nos queda menos 1, 1, menos 10. Ahora sí podemos tomar e sub 4 como la variable básica. Si bien va a tomar un valor negativo, pero dejémosla así, estamos aplicando simplex dual, recuerden eso. Entonces, tomamos e sub 4 como la variable básica de la fila 4, pero no tenemos una variable básica aquí en la fila 3. Para ello necesitamos hacer la iteración 0, y lo que haremos en esa iteración 0 es sumar la fila 3 y la fila 4, y esa sería nuestra fila 4. Vamos a pegar estos valores aquí. Ahora lo que vamos a hacer es nuestra fila 4, nuestra nueva fila 4 será la suma de las filas 3 y 4 anteriores. Y esto nos da que aquí la variable básica de la fila 3 sería x2. Bueno, ahora lo que hacemos es, bueno, vamos entonces a aplicar simplex dual. Ahora sí, tenemos factibilidad dual. Todos los coeficientes de las variables en la fila 0 son no negativos. Cumplimos con factibilidad dual. Verificamos factibilidad primal. No tenemos factibilidad primal. ¿Por qué? Porque hay un negativo aquí. Por lo menos uno de los lados derechos de las restricciones es negativo. Tomamos el más negativo, solo hay uno, no tenemos que escoger. Entonces tomamos este. Verificamos
en cada una de las restricciones con valor negativo, en este caso solo tenemos una, si hay algún coeficiente que tenga, si en todas hay valores negativos en el lado izquierdo, por lo menos un valor negativo en el lado izquierdo. Y aquí vemos que en efecto hay un valor negativo, que es este menos 6 de aquí. Entonces, podemos aplicar o podemos ir al tercer paso. El tercer paso consiste en escoger, ya sabemos que esta es la variable que va a ingresar a la base. Perdón, que esta es la variable que debe salir de la base. Es un 4 debe salir de la base. Ahora necesitamos determinar cuál va a entrar. Y la que debe entrar es, bueno, solamente hay una, pero por completitud vamos a hacer el procedimiento que deberíamos hacer, que es para cada caso encontrar el valor absoluto de el coeficiente de la fila 0 dividido por el coeficiente en la restricción. Y eso nos da 0.67. ¿Sí? Escogeríamos entonces la razón o la columna con la razón más pequeña. En este caso solo hay una, pues tomamos entonces S2. S2 es la variable que debe ingresar en la base. Entonces hacemos el pivote sobre esta fila y sobre esta columna. El siguiente paso es entonces la iteración 1. Para esto hacemos los mismos cálculos o el mismo tipo de operaciones que hacíamos antes, son operaciones elementales fila. Entonces sabemos que lo primero que tenemos que hacer, esto ya no va aquí, es dividir este valor por 0.6. La fila 0, entonces, es igual a la fila 0 más la fila 4 dividido 0.6 por 0.4. La fila 1 es igual a la fila 1, lo mismo, más la fila 4 entre 0.6 por 0.4. La fila 2 es exactamente la misma operación. Sería la fila 2 más la fila 4 entre 0.6 por 0.4. Y la fila 3 es igual a la fila 3 menos la fila 4. Bien. Ahora verificamos si hay algún... Empezamos nuevamente. Vamos al paso 1. Verificamos, bueno, algo que sabemos aquí. Conservamos factibilidad dual. Si no hemos cometido ningún error, si no hemos seleccionado la variable equivocada, esta factibilidad no debería cambiar. No debería haber problemas en este caso. La factibilidad dual se debe conservar. Tenemos es que chequear si la factibilidad primal, si hemos obtenido factibilidad primal. Porque si no, toca seguir haciendo y repetir esto. Ya se convierte en un proceso iterativo. Y hay que hacerlo cuantas veces sea necesario. En este caso, podemos ver que ya encontramos el óptimo. Y que el óptimo es entonces, o la solución óptima. ¿Y por qué encontramos el óptimo? Porque pues todos los valores son no negativos. ¿Cuál es entonces la solución óptima? Primero, el valor de z es igual a 46,7. Tenemos que x1 es igual a 6.7. Tenemos que x2
es igual a 10, ya cumple con la restricción. Recuerden que esa era precisamente la nueva restricción, que x2 tenía que ser mayor o igual a 10. Y tenemos que x3 es igual a 6.7. Ya con esto hemos encontrado la nueva solución óptima del problema y solamente tuvimos que hacer una iteración, no tuvimos que hacer todo el procedimiento. Ahora trabajemos con este nuevo problema. Seguimos con el tabló óptimo anterior del problema original, pero ahora la restricción que se ha agregado es esta nueva restricción. Esto significa que x1, que tiene un valor de 8 más 2 veces x2, que tiene un valor de 8 también, sería 16, menos x3, que tiene un valor de 8, debe ser mayor o igual a 46, lo cual no se cumple. Entonces, sabemos que la solución óptima actual no es factible. Y por lo tanto, una forma de intentar recuperar factibilidad es aplicando el método simplex dual. Vamos a adicionar esta nueva restricción. Si escribimos esta restricción en forma estándar, esto nos queda x1 más 2x2 menos x3 menos e4 es igual a 46. Tenemos esta nueva restricción. Vamos a ver. Esta sería nuestra nueva restricción. Vamos entonces a incluir esta restricción en el tablero óptimo. Aquí ya incluimos la nueva restricción. Vamos a completar esto. Pero tenemos el mismo problema que teníamos antes, y es que en estas dos, en la fila 3 y en la fila 4, no tenemos o no podemos asignar una variable básica. Podemos ir adelantando y es multiplicando la fila 4 por menos 1. Así podríamos asignar e4 como variable básica. Entonces aquí nos queda menos 1, menos 2, 1, 1 y menos 46. Y nos queda que e4 es la variable básica de la fila 4. Pero no tenemos una variable básica definida para la fila 3. Vamos entonces a hacer la iteración 0 para poder asignar una variable básica a esa fila. ¿Cómo podemos entonces eliminar estos valores de aquí? Una forma de hacerlo sería sumarle a la fila 4 la fila 2. Si sumamos este valor con este valor, pues se cancela y nos da 0. A la fila 4 le sumamos 2 veces la fila 3, se cancela este 2, y le restamos la fila 3. Vamos a hacer todas esas operaciones. Entonces, esta es la fila 4 más la fila 2. ¿Sí? Más 2 veces la fila 3 menos la fila 1. Ya, ahora sí podemos asignar x2 como la variable básica de la fila 3. x2. Bueno, verifiquemos aquí. Tenemos factibilidad dual. Todos los valores en esa fila 0 son mayores o iguales a 0. No tenemos factibilidad primal. Hay por lo menos una fila en la que el lado derecho es menor que 0.
Apliquemos. Entonces, ya de entrada sabemos que esta variable debe salir de la base. Pero técnicamente nos falta hacer un paso previo y es verificar que en el lado izquierdo de las restricciones hayan valores negativos, por lo menos un valor negativo. Encontramos que hay dos. Estará en la columna S1 y en la columna S2. Entonces ahora sí podemos decir que E4 debe salir de la base. Para saber qué variable va a entrar, entonces recuerden que calculamos el valor absoluto de la relación entre el coeficiente en la fila 0 y el coeficiente en la fila actual, o en la fila sobre la cual vamos a hacer el pivote. Aquí nos da 2, y aquí nos da 0.3. Obviamente 0.3 es menor, por lo tanto S2 es la variable que va o que debe ingresar a la base. Entonces hacemos el pivote sobre esta fila y esta columna. Vamos a hacer entonces la iteración 0. Iteración 1, perdón. Esta ya sería la iteración 1 del método simplex dual. Entonces vamos a quitar todos estos valores de acá. Aquí sabemos que no va a ser E4 sino S2. Bien. Ahora, la fila 0 va a ser igual a la fila 0 más la fila 4 dividido 1.2 y multiplicada por 0.4. Lo mismo ocurre para el caso de la fila 1. Sería la fila 1 más la fila 4 dividido 1.2 por 0.4. La fila 3, mismo caso, sería dije fila 3, no, esta es la fila 2. Sería la fila 2 más la fila 4 dividido 1.2 por 0.4. Verifiquemos que no haya hecho alguna locura aquí. Sí, está bien. Perfecto. La fila 3 sería igual a la fila 3 menos la fila, eh, la fila 4 dividido 2. Y la fila 4 es la fila 4 dividido menos 1.2. Ahora tenemos bueno, primero, sabemos que si escogimos las variables correctas, la factibilidad dual debe conservarse. Por otro lado, verifiquemos el lado derecho de las restricciones. Hay dos restricciones que tienen valores negativos. No estamos en el óptimo. Verifiquemos si para cada una de estas restricciones con valores negativos existe por lo menos un coeficiente con valor negativo en el lado derecho, en el lado izquierdo de las restricciones. Entonces tenemos aquí que este valor es negativo y aquí tenemos un valor negativo. Este valor es negativo, pero no tenemos ningún valor negativo aquí. Lo cual suena extraño. O sea, miren el sentido a esto. Usted está sumando un conjunto de variables que son mayores o iguales a 0, multiplicadas por valores positivos, por lo menos por valores no negativos. Esto no puede dar un valor negativo. ¿Sí? Entonces, en este caso, sabemos que este valor, este problema, no es factible.
¿Por qué? Porque el lado derecho es negativo y no hay ningún coeficiente en el lado izquierdo que también sea negativo. Entonces el problema es no factible. Y con eso respondemos lo que ocurre al adicionar esa nueva restricción al problema. Vamos ahora a analizar el caso en el que cambia el coeficiente del lado derecho de una restricción. Pero antes de eso, vamos a considerar que un problema o un modelo de programación lineal escrito de esta manera puede ser reescrito en forma matricial de esta manera, en donde C sub b, bueno, primero definamos x sub b y x sub n. X sub b es un vector en el que se encuentran todas las variables básicas. ¿Sí? X sub n es un vector con las variables no básicas. C sub b corresponde al vector, a los coeficientes, es un vector de coeficientes en la fila 0 de los coeficientes de las variables básicas. C sub n es el vector de coeficientes de las variables no básicas en la fila 0. Esta b mayúscula corresponde a los coeficientes de las variables básicas en el lado izquierdo de la restricción. ¿Sí? Esos son vectores. Entonces está este vector y este vector. Por ejemplo, si estamos hablando de que las variables básicas son estas de aquí, entonces sería cada uno de estos vectores. Eso conformarían ese vector b. Este vector n corresponde a estos mismos vectores, pero de las variables no básicas. Para no embolatarnos con el orden en el que deben de estar, este vector b, ¿sí?, los coeficientes y las variables en este vector x sub b deben estar en el mismo orden en el que se forma la matriz identidad. Por ejemplo, mire que aquí está un 1, en la fila 2 el 1 está aquí, y así sucesivamente, mientras que en la fila n el 1 está aquí. Entonces el orden debería ser S sub 1, S sub 2, S sub 3, hasta llegar a S sub m. Si, por ejemplo, hagamos un ejemplo sencillo, el orden de las variables es este, en el que aparecen aquí las variables, digamos que este sea x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Entonces, el orden en el que deben aparecer las variables en estos vectores, en x sub b, por ejemplo, debe ser entonces x sub 1, este va de primero, x sub 2, este va de segundo. ¿Por qué? Porque pues si yo quiero organizar la matriz identidad, debo cambiar de puesto a estos dos. Entonces sería x sub 1, x sub 3 y luego sí, x sub 2. Este iría de tercero. ¿Sí? Entonces, estos vectores x sub b, c sub b y b se deben organizar en este mismo orden en el que me aparecen, en el que puedo ver la matriz de identidad en el tabló del cual estoy hablando. Esto puede servir para el tabló óptimo para cualquier base. Yo escojo el conjunto de variables básicas y puedo expresarla de esta manera. Un resultado es este que está aquí. Vamos a ver cómo se obtiene este resultado. Vamos a reescribir esto de una manera un poco diferente. Vamos a pasar aquí en la función objetivo, vamos a reescribirla así. Z menos C sub b, x sub b, menos C sub n, x sub n es igual a 0. Esto es lo que escribimos cuando vamos a hacer el tabló, no es nada nuevo. Esta es nuestra primera ecuación, digamos. La segunda, sabemos que es b por x sub b más n
por x sub n es igual a b. Esta es la 2. Ahora vamos a multiplicar 2 por c sub b por b a la menos 1. Esto me queda c sub b por b a la menos 1 por b x sub b más c sub b por b a la menos 1 por n x sub n es igual a c sub b por b a la menos 1 por b. Resulta que b a la menos 1 por b es la matriz de identidad. Esto nos queda c sub b por x sub b más c sub b por b a la menos 1 por n x sub n es igual a c sub b por b a la menos 1 por b. Si se suman, llamemos esta la ecuación 3. Ahora sumamos. Vamos a sumar 3 y 1. Y esto queda z menos c sub b x sub b menos c sub n x sub n más c sub b x sub b más c sub b b a la menos 1 por n x sub n es igual a c sub b por b a la menos 1 por b. Este término y este término se cancelan. Y esto me queda z. Yo podría sacar factor común x sub n aquí. Esto me queda más c sub b por b a la menos 1 por n menos c sub n x sub n igual a c sub b por b a la menos 1 por b. Ahora, ¿qué valor tienen las variables no básicas? Que sería este x sub n. Nosotros sabemos que las variables no básicas tienen valor igual a 0. Por lo tanto, esta multiplicación da 0 y yo tengo que, dada una base, b, ¿sí? O unas variables básicas, un conjunto de variables básicas, dado y este b formaría el lado izquierdo de las restricciones de esas relacionadas con esas variables básicas. Yo tengo que z, el valor de la función objetivo, es igual a c sub b por b a la menos 1 por b. Ahora, si b es la base óptima, entonces obviamente z es el valor de la función objetivo evaluada cuando la función óptima se evalúa en esa función objetivo, cuando la solución óptima se evalúa en esa función objetivo. Y aquí tendríamos a esto siempre y cuando b sea óptima, ¿cierto? Si b no es óptima, si b es cualquier otra base, pues entonces z va a ser igual a ese valor. A c sub b, b a la menos 1 por b. ¿Sí? Entonces, este valor es importante. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros y de dónde obtenemos este otro que está aquí? Bueno, resulta que podemos multiplicar esta aquí en la fila 0. ¿Sí? Si nosotros tenemos este valor de acá, miren este primero, z igual a c sub b, x sub b más c sub n por x sub n. Nuevamente, x sub n toma valores iguales. Los valores de x sub n son iguales a 0. Son variables no básicas. Por lo tanto, z es igual a c sub b, x sub b. Dado un conjunto de variables x sub b. ¿Sí? Un conjunto de variables básicas x sub b. Otro resultado que yo puedo obtener acá. Este es importante, pero este lo vamos a trabajar en la próxima clase. En la próxima clase encontraremos qué es este valor que está aquí. Pero por ahora no nos preocupemos. Sabemos que eso se multiplica con un conjunto, con un vector que está
conformado por ceros. Aquí podemos encontrar otro resultado. Vamos a multiplicar la fila 2. Vamos a multiplicar 2 por b a la menos 1. Entonces esto me queda b a la menos 1 por b x sub b más b a la menos 1 por n x sub n es igual a b a la menos 1 por b. Esto me queda x sub b más b a la menos 1 por nx sub n es igual a b a la menos 1 por b. Sabemos nuevamente x sub n toma valores 0, es un vector 0. Entonces, esto me queda x sub b es igual a b a la menos 1 por b. Entonces, los valores que van a tomar estas variables básicas están dados por esta multiplicación de b a la menos 1 por b. Vamos a trabajar de pronto esto con un ejemplo y así aclaramos qué es lo que significa cada una de estas ecuaciones. Pero por ahora es importante que tengamos presente este resultado, es muy importante. También es importante este resultado de acá. Y obviamente es importante el valor que z, además de ser c sub b por b a la menos 1 por b, es igual a c sub b por x sub b, lo cual sabíamos, ¿no? Es igual, el valor de la función objetivo es igual a los coeficientes de las variables básicas por el valor que tomen esas variables básicas. Ese primero, pues, esa igualdad ya la hemos venido trabajando a lo largo de todo el semestre. Trabajemos este ejemplo. Dado el siguiente problema de programación lineal, dado este problema de programación lineal, sabemos que el tablero óptimo es este de acá. ¿Sí? Entonces, la idea es analizar qué pasa si este valor b sub 1, este b sub 1, este b sub 2. Si b sub 1 cambia de 5 a 5 más delta, donde delta en este caso, o sea, tenemos que considerar todas las opciones. Puede ser un número positivo, un número negativo. ¿Cuándo sería esto un número negativo? Pues si b1 pasa de 5 a 4, entonces delta sería menos 1. Si b1 pasa de 5 a 7, entonces delta sería 2. Y así. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando este valor cambia? ¿Sí? Cuando b sub 1 pasa de 5 a 5 más delta. Hagamos entonces los cálculos necesarios para concluir y dar respuesta a esta pregunta. Sabemos que este es el tablero óptimo, habíamos dicho. De aquí podemos sacar cuáles son las variables básicas. Las variables básicas son x1 y s1. Pero mire el orden en el que forman la matriz identidad. La matriz identidad se forma primero con S1 y luego con X1. ¿Cómo sé esto? Vamos a copiar esto aquí. Vamos a copiarlo completo para que se note cuál es la matriz y X1 completo. Entonces mire que la matriz identidad se está formando es aquí, en ese orden, S1, X1. Entonces vamos a trabajar en ese orden, S1, X1. ¿Bien? Si yo no trabajo en ese orden, me puedo embolatar un poco. Es posible hacerlo, pero es mejor tenerlo en este orden, en el orden en el que se forma la matriz identidad. Así yo sé que primero los resultados, el primero será el relacionado con el valor de C1 y el segundo el relacionado con el valor de X1. Si no lo hago, tengo que tener en cuenta que me va a quedar lo contrario y de pronto eso se me olvida. Es mejor hacerlo así. Bien, ya sabiendo esto, entonces
yo quiero encontrar cuál es la matriz B. La matriz B es la matriz que forma el lado izquierdo de las columnas de las restricciones de estas dos variables. Primero S1 y luego X1. Entonces yo voy al tablo original, esto primero a S1 y luego X1. ¿Sí? Ahora, yo sé que hubo un cambio en B1. ¿Qué puede pasar con ese cambio? Puede ocurrir que que la solución actual siga siendo factible o que la solución actual deje de ser factible. Si yo sé que la solución actual sigue siendo factible si el lado derecho resultante en las restricciones es mayor o igual a 0. Entonces verifiquemos en qué casos ese lado derecho de las restricciones sigue siendo mayor o igual a 0. Recuerden que ese lado derecho me da el valor de las variables básicas. Y las variables básicas deben ser mayores o iguales a 0 en una solución óptima. Habíamos dicho que x sub b, vamos a llamarlo así, sí, vamos a llamarlo así, x sub b es igual a b elevado a la menos 1 b elevado a la menos 1 por el lado derecho. B elevado a la menos 1 es la matriz inversa de B. Entonces, yo tengo el lado derecho. El lado derecho está aquí. Ojo que cuando hablo de todos estos valores me refiero a la matriz original, al tabló original, el tabló inicial. Solo utilizo estos valores acá para saber el orden en el que debo formar la matriz B y para saber cuáles son mis variables básicas. Entonces, lo primero, como dije, es encontrar la matriz inversa de esta. Creo que ya todos ustedes saben cómo encontrar una inversa, eso lo vimos a principio de semestre. Entonces no nos compliquemos, vamos a hallar M inversa. Aquí está. Devuelve la matriz inversa de una matriz dentro de una matriz. Entonces, este sería esta de aquí. Y tenemos que esta es la matriz inversa. Este sería B a la menos 1. Si ustedes quieren asegurarse que esta sí sea la matriz y que no se haya cometido ningún error, pues multipliquemos estas dos matrices. Multipliquemos esta y esta de acá, y eso debe dar la matriz identidad. Verifiquemos. M multo. Esta multiplica dos matrices, vamos a multiplicar esta y esta de aquí. Y en efecto eso da la matriz identidad. De aquí sabemos que esta es la inversa, que esta matriz que está aquí es la inversa de esta que está acá. Ahora entonces multipliquemos esto. B, x sub b por b, perdón, b a la menos 1, que sería esto, lo vamos a multiplicar por por b, que sería esto que está acá. Pero habíamos dicho que b sub 1 iba a cambiar, ya no iba a ser 5, sino 5 más delta. Esto nos cambia un poco las cosas. Vamos entonces a hacer las operaciones o vamos a plantear las ecuaciones que necesitamos para determinar qué es lo que va a ocurrir. Aquí tenemos la matriz B a la menos 1, la matriz inversa de B, y tenemos B, el lado derecho de las restricciones, que ahora es 5 más delta como B sub 1 y 6 como B sub 2. Hagamos esta operación de matrices. Esto nos da 5 más delta
menos 3. Por un lado, es un vector, tiene dos filas y una sola columna, y también nos da 3 en la segunda fila. 0 por 5 más delta, pues es 0, y 0.5 por 6 me da 3. Y esto es igual a 5 menos 3 es 2, más delta y 3. Entonces mire que un cambio en el lado derecho de las restricciones, específicamente en este caso en B sub 1, afecta solamente a la variable S1, el valor que va a tomar la variable S1. La variable X1 sigue tomando el valor de 3, si solamente cambia este lado acá, si solamente cambia aquí. X1 es 3. ¿Por qué sé que X1 es 3? Porque pues, es la variable básica de la fila 2. Y en la fila 1 la variable básica es S1, entonces este cambio va a afectar esa S1. Si por ejemplo, si delta es 0, es decir, no hay ningún cambio, y el lado derecho permanece igual a 5, eso significa que no va a haber ningún cambio acá y el resultado va a ser 2 más 0, pues igual a 2, en este lado será 2. Esto que está aquí es lo que va a aparecer acá. ¿Sí? Una vez yo hago esta multiplicación utilizando estos valores originales y aquí utilizando la inversa de los valores que estaban aquí y acá en 1, 0 que corresponde a ese 1, y la inversa de esto, que es esto que está aquí, entonces multiplico esto y me da ya es lo que aparece acá en el tabló resultante. Bueno, entonces aquí hay dos alternativas. La primera, si 2 más delta es mayor que 0, es decir, si delta es mayor que menos 2, entonces la solución actual sigue siendo factible. Y como la solución actual sigue siendo factible, pues también sería óptima. Y en este caso, ojo, en el caso, bueno, realmente en ambos casos, entonces sigamos acá. Ahora, ¿qué pasa si estamos solamente en este caso? Si 2 más delta es mayor que 0. Ahora hagamos si 2 más delta es menor que 0. Si 2 más delta es menor que 0, es decir, si delta es menor a menos 2, entonces la solución actual no es factible. ¿Y qué habría que hacer en este caso? Pues habría que aplicar simplex dual y hacer todo el procedimiento. Depende pues del valor que delta tenga. Si delta, por ejemplo, fuera menos 3, entonces aquí sería 2 menos 3, pues me quedaría menos 1. Y estaríamos frente al caso anterior, en donde aquí hay un número que es negativo, aquí habría un número negativo, y tendríamos que hacer simplex dual, aplicar simplex dual, que ya sabemos cómo hacerlo. Ahora, no se nos puede escapar este valor de acá. ¿Sí? Resulta que este valor también cambia, porque nosotros sabemos que z es igual a c sub b por b a la menos 1 por b. Ya sabemos cuánto es b a la menos 1 por b, ¿cierto? Es esto que está aquí. Esto es b a la menos 1 por b. Ahora verifiquemos cuánto sería z. Entonces z va a ser igual a c sub b. Recordemos que los coeficientes deben aparecer en el orden. Primero el de s sub 1 y luego el de x sub 1. Porque ese es el orden en el que se forma la matriz de identidad.
¿Cuál es el coeficiente de S sub 1 en la fila 0? Pues aquí no aparece, entonces sería 0. ¿Y cuál es el coeficiente de X sub 1 en la fila 0? Ese es 6. Entonces z es igual a este vector multiplicado por este otro vector, que sería 2 más delta y 3. ¿Y esto cuánto me da? Pues 0 por 2 más delta me da, en este caso da 0, y 6 por 3 es igual a 18. En este caso, y ojo, en este caso en particular, este valor se conservaría, este valor de aquí se conservaría, sin importar cuál es el valor que tome delta. ¿Sí? Sin importar qué valor tome delta, este valor sigue siendo 18. Cambia, 3 también se conservaría, cambiaría este. Si este valor queda positivo, no hay que hacer nada. El tabló óptimo seguiría siendo este valor, o sea, este mismo, pero con los cambios respectivos. Aquí sería con 2 más delta. Este quedaría aquí, escribámoslo, 2 más delta. Ese sería el tabló óptimo, ¿cierto? Si 2 más delta es negativo, ya sabríamos que este tabló no es factible, porque tendría un negativo aquí. ¿Y qué hay que hacer? Pues simplex dual. ¿Sí? Ya ustedes saben cómo hacerlo. Vamos a ver el último caso para el cual nosotros usaremos el método simplex dual, y es para resolver un problema de minimización. Entonces, dado este problema de minimización, encuentre el óptimo utilizando el método simplex dual. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer los cálculos que necesitamos para ello. Aquí tenemos el tabló del problema original, ¿sí? Pero resulta que aquí tenemos estos valores negativos. Entonces no tenemos factibilidad dual en este caso, porque estos valores están aquí. Entonces, una forma de hallarla sería esta. ¿Nosotros qué estamos haciendo en el momento? Dijimos que íbamos a minimizar z igual a x1 más 2x2. ¿Sí? Vamos entonces a maximizar menos z igual a menos x1 menos 2x2. Vamos a cambiar esta función objetivo. Y vamos a decir que w es igual a menos z. Entonces, esto nos queda maximizar w igual a menos x1 menos 2x2. ¿Cómo nos quedaría la primera fila entonces? La fila 0. Nos queda w más x1 más 2x2 igual a 0. Y esta es la fila esta es la función objetivo que vamos a utilizar ahora aquí en el tablero inicial. Bueno, vamos a dejar ese allí, vamos a utilizar un nuevo tablero. Ya no es z, sino w. Ya sabemos que w pues es menos z. Aquí nos queda 1, 2 y estamos maximizando, ¿cierto? Entonces sabemos que estos valores de aquí, pues técnicamente estamos en el óptimo si miramos eso, pero hay un problema. Vamos a correr esto un poquitito hacia acá. Entonces vamos a escribir aquí la fila y la variable básica. Fila 0, 1, 2. Entonces, miremos cuál es la variable básica aquí. Pues la primera sería w en la fila 0, pero aquí tenemos un menos 1, no puede ser E1, y aquí tenemos un menos 1, no puede ser E2 tampoco. Entonces no tenemos variables básicas en la fila 1 ni en la fila 2. Una forma de corregir eso es multiplicando
Vamos a hacer cada operación por separado. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar esta fila, bueno, en este caso sería esta fila por menos 1 y esta fila por menos 1. Multiplicamos esta fila por menos 1 y multiplicamos esta segunda fila también por menos 1. Ahora sí podemos escoger E1 y E2 como las variables básicas. Sí, aquí sería E1 y aquí E2. Entonces, primera observación, tenemos factibilidad dual. Segunda observación, no tenemos factibilidad primal. Recordemos entonces el primer paso. Bueno, no tenemos factibilidad primal. Sabemos que este tablón no es óptimo entonces. Entonces verificamos para cada una de las restricciones que tengan valores negativos en el lado derecho, en este caso son las dos, debemos verificar que en el lado izquierdo haya por lo menos un valor negativo. En efecto, en ambos casos hay valores negativos. Vamos entonces a aplicar el siguiente paso. Lo primero es que se escoge la fila con el valor más negativo. En este caso es la fila 2. Y se verifican o teniendo en cuenta solamente aquellas columnas en las que haya coeficientes negativos en esa fila, es decir, en la fila 2. Mire que aquí, por ejemplo, hay coeficientes negativos en la columna de x3, pero esa es la fila 1, esa no la consideramos. Consideramos solamente la fila 2, los coeficientes negativos de la fila 2, y calculamos el valor absoluto de la relación entre la fila 0 y la fila 2. Entonces ya sabemos, bueno, aquí 1 y E2 estaban aquí. Bueno, ahora habíamos identificado como la fila 2 es la fila con el coeficiente más negativo, sabemos que E sub 2 es la variable que va a salir de la base, y tomamos la columna, ¿sí?, con la menor relación, la menor razón entre el coeficiente en la fila 0 y el coeficiente en la fila 2, bueno, el valor absoluto de esa relación. Sería entonces la columna asociada a x1. Esa es la variable que va a ingresar a la base. Aquí sabemos entonces que nos va a quedar E1 y aquí X1. Hacemos las operaciones elementales fila que haya lugar para que aquí me quede un 1, aquí un 0 y aquí un 0. Ojo, el pivote se hace pues en esta fila, ¿sí? Entonces la primera es esta fila, la fila 0, más la fila 2 dividido por 2. La siguiente, la fila 1, menos la fila 2 dividido por 2. Por último tenemos a la fila 2 dividido menos 2. Muy bien, ahora mire que aún hicimos un indicador de que escogimos las variables que era, es que la fila 0, pues, o que seguimos conservando factibilidad dual, pero aún no tenemos factibilidad primal, aquí hay un menos 2. Se verifica entonces que haya por lo menos un valor negativo en los coeficientes que están al lado izquierdo de esa restricción. Aquí hay dos valores negativos. Entonces, calculamos la razón entre, bueno, valor absoluto de la razón entre el coeficiente en la fila 0 y el coeficiente negativo en esa fila. Está 0.33 aquí y acá nos da 1.
Pues variables la variable que va a salir de la base es la variable asociada a la fila 1, que sería en este caso E1, y la variable que va a ingresar es la variable asociada a esta columna con la menor razón, que es x3. Continuamos. Bueno, aquí sabemos que nos va a quedar x3 y aquí nos va a quedar x1. La fila 0 va a ser igual a la fila 0 más la fila 1 dividido 1.5 por 0.5. Vamos a calcular primero la fila 2 para evitar confusiones con cuál es la fila 1 que debemos utilizar. Entonces la fila 2 va a ser igual a la fila 2 menos la fila 1 dividido 1.5 por 0.5. Y por último, la fila 1 es igual a la fila 1, dividido menos 1.5. Ahora, verifiquemos. Seguimos conservando factibilidad dual y ahora tenemos factibilidad primal. Ya estamos frente a una solución óptima. Esto significa que W óptimo es igual a menos 6.67. X1 es igual a 6.67. X2 es igual a 0. No es una variable básica. Y X3 es igual a 1.33. Pero mire que W no es la variable o la función objetivo del problema original. La función objetivo del problema original es Z. Y Z es igual a menos W. Entonces, Z óptimo es igual a 6.67. Ya con esto encontramos la respuesta o la solución al problema de minimización original que teníamos. No siendo más, les deseo un muy buen día. Por favor, revisen la presentación. Allí van a encontrar un par de ejercicios que les recomiendo trabajar.